La historia es una ciencia que estudia las relaciones sociales entre los hombres y las modalidades de sus cambios, de manera que toda sociedad tiene una estructura determinada, una modalidad de funcionamiento, de desarrollo, y lleva consigo el principio de la contradicción que determinará su cambio y superación. Al interior de las sociedades se producen de cuando en cuando acontecimientos y coyunturas cuyas mediciones, explicaciones son de responsabilidad de los historiadores. Muchas veces la presentación de estos fenómenos ha consistido en la acumulación de datos o evidencias empíricas en que los hechos hablan por sí mismos. En otras, por el contrario, se ha recurrido a la simple especulación o generalización, dejado al andamiaje fáctico documental. En uno como en otro caso, se ha pecado de unilateral. Igualmente, el determinismo unívoco desde la economía para dar cuenta de la realidad y una orientación causa-efecto tampoco han estado al margen del quehacer histórico. Está por demás precisar que la realidad es compleja, más aún cuando se trata de sociedades ágrafas o indocumentadas, en que se requiere contar con el concurso de arqueólogos y antropólogos. Los conocimientos generados por los historiadores han servido para formar una suerte de cemento ideológico infranqueable a otras visiones que no eran de la esfera oficial, y en nuestro caso la esfera criolla. Se ha tratado desde siempre de mantener una memoria colectiva, una conciencia histórica. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo de espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica, incluye una lista de categorías: histórica, la cultura como herencia social; mental, un complejo de ideas y hábitos; estructural, símbolos pautados e interrelacionados; y simbólica, con significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad. La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva, aquellas culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación; civilizada, se actualiza mediante la producción de nuevos elementos; prealfabeta, que no ha incorporado la escritura; y la alfabeta, que utiliza tanto el lenguaje escrito como el oral. Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una industria cultural con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía. Si hablamos de la civilización, este concepto se utiliza para nombrar a una sociedad muy compleja y diferente de las sociedades tribales de la antigüedad. A lo largo de la historia han existido civilizaciones que han ejercido un papel importante y una influencia, como la egipcia, la griega, la romana, la china o la islámica. La primera de estas civilizaciones, o sea, la egipcia, que se situó en el río Nilo, permaneció durante 3000 años. Ella aportó una serie de grandes conocimientos en áreas tales como la construcción,
los métodos de riego, la producción agrícola, la literatura, la matemática, sin olvidar la creación y formación del vidrio. Además de todo esto, tendríamos que señalar la existencia de un término importante en el ámbito histórico y nos referimos a lo que se conoce como historia de las civilizaciones, que suele considerarse que la civilización se inicia a partir del siglo XV, con la era de los descubrimientos, y se afianza a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. La noción de civilización, por otra parte, puede utilizarse como sinónimo de cultura. Así, la civilización supone una cosmovisión o ideología con diversos valores, costumbres, creencias e instituciones. El proceso de expansión de la civilización occidental recibe el nombre de globalización. Se trata de un proceso mundial que implica la interdependencia de los países, la unificación de mercados y culturas, la imposición del sistema capitalista y la democracia liberal. Manuel Castel sostiene que la globalización del siglo XXI está caracterizado por el cambio económico, social y estatal que desarrolla un proceso de oposición y complementariedad entre la globalización y los estados locales. Es decir, vivimos en una transformación del sistema productivo, organizativo, cultural e institucional, producto de la revolución tecnológica, donde las distancias se han acortado, los espacios reducidos a su mínima expresión, implantando en el dinamismo de la sociedad.